Vamos a tejer esta pieza en hilo tipo cristal sencillo en colores verde y morado y un gancho de acero del número 4. Voy a tejer la muestra en estambre y un gancho un poco más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Vamos a tejer 16 cadenas. Y en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer un macizo. Recuerden que ese lo cerramos en 3 pasos. Después, en el mismo punto, voy a tejer 2 macizos incompletos y los cierro juntos. Este paso que acabo de hacer lo van a repetir 2 veces más en el mismo punto. Dos macizos incompletos en el mismo punto, cerrados juntos. Aquí terminamos de tejer en total 4 pares de macizos incompletos que se cierran juntos arriba. Dejamos pendiente este punto, colocamos el gancho en el primer punto, de atrás hacia adelante, y esa gasa la vamos a pasar por ahí. Después vamos a tejer 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente vamos a hacer otro motivo como estos. Que consta de 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba por 4 veces en el mismo punto. Esta es la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Dejamos pendiente el punto. Pasamos el punto que dejamos pendiente a través de ese punto. Hacemos 3 cadenas. Pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente repetimos lo que hicimos aquí hasta terminar. Nos deben quedar 4 motivos como estos. Este es el derecho de nuestro tejido. Así se debe ver. Aquí los motivos quedan abiertos. Y este es el revés, que es el que forma cada uva. Esta es la primera vuelta. Vamos a alargar la gasa del último punto que tejimos. Y vamos a pasar nuestro estambre a través de ella. Aquí es como si hiciéramos un remate. Hago esto para no estar cortando el hilo
cada vuelta que teja, ya que todas deben tejerse por el mismo lado. Entonces hice un nudo de remate aquí con la madeja de estambre o con la bola de estambre y voy a deslizarlo nuevamente al principio. Lo voy a colocar de las primeras 3 cadenas en la primera. Y voy a dar la distancia necesaria de modo que esto no encoja. Al estirarlo debe quedar recto el hilo aquí. Ahora coloqué el hilo en la primera cadena, vamos a hacer un punto deslizado en la segunda. Y en esa segunda cadena vamos a tejer otro motivo como estos. De aquí en adelante, en las siguientes vueltas, se va a tejer el motivo alternado. Entre uno y otro va a ir el siguiente. Tejí el primer motivo en la cadena central de las primeras 3 de la vuelta anterior. Dejo pendiente este punto. Atravieso de atrás hacia adelante el primer punto. Y paso esta gasa a través de él. 3 cadenas. Y nuevamente en la cadena central de las 3 que tenemos enseguida. Vamos a tejer el siguiente motivo. En esta vuelta nos quedaron 3 motivos. Vamos a tejer una vuelta más, iniciando y terminando como esta, con 2 motivos, y la última con solo un motivo. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Aquí quedó ya rematada esta pieza. De esta forma les debe quedar por el derecho y así se ve por el revés. Vamos a tejer la hoja por el revés. Colocamos el estambre.
5 cadenas y sobre ellas 4 medios puntos. El primero se va a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Vamos a tejer un medio punto nuevamente donde comenzamos el color verde. Hacemos 9 cadenas y en la sexta cadena contando del gancho hacia adelante hacemos un punto deslizado. Después este anillo que se formó lo vamos a pasar por debajo del gancho o por atrás y hacemos una cadena. Ahora vamos a tejer dentro de ese anillo un medio punto, 5 cadenas, un medio punto dentro del anillo, 5 cadenas, un medio punto dentro del anillo, 7 cadenas, un medio punto dentro del anillo, 5 cadenas, un medio punto en el anillo, 5 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Nuevamente lo que acabo de tejer lo voy a pasar de derecha a izquierda por atrás del gancho y voy a comenzar a tejer haciendo una cadena, y dentro de este primer arco que tejimos vamos a hacer lo siguiente: un medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, aquí formamos un piquito, un medio punto, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, un medio punto dentro del arco. Aquí ya formamos el segundo piquito. Hay que hacer en total 3 en cada uno de los 5 arcos. Al terminar vamos a bajar con punto deslizado sobre estas 3 cadenas, un punto deslizado en cada una, un medio punto donde comenzamos a tejer en color verde, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lané. De esta forma debió quedar la hoja. Aquí el estambre está muy grueso, por lo que no se puede apreciar, pero en cuanto la tejan ustedes con hilo delgado le van a ver mejor la forma. Vamos a tejer la siguiente pieza en hilo metálico. Es un hilo muy delgado, lo vamos a utilizar sencillo. Y un gancho de acero del número 6. Comenzamos tejiendo 7 cadenas. En la primera de esas 7 vamos a hacer un punto deslizado. Enseguida tejemos 6 cadenas. Y en la primera cadena nuevamente un punto deslizado. Hacemos una cadena y dentro del anillo del lado izquierdo vamos a tejer 3 medios puntos.
Ahora 3 cadenas y nuevamente dentro de ese anillo 3 medios puntos. Ahora en el otro círculo vamos a tejer lo mismo. Tres medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Ahora una cadena, cargo mi gancho y atravieso el punto central que está entre los dos círculos. Es como si los pusiera juntos, los doblara revés con revés. Y en esta parte saco un punto. Cargo el gancho, vuelvo a sacar otro punto y ahora cierro todos los puntos juntos. Voy a repetirles este paso. Nuestra pieza quedó así. En donde vamos a tejer es en esta parte. Entonces hacemos una cadena, cargamos el gancho, levantamos el centro de esos dos círculos, sacamos un punto, cargamos, sacamos otro punto y cerramos todos los puntos juntos. Hacemos 6 cadenas y en este punto que acabamos de tejer, un punto deslizado. Después otra vez 6 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Y nos vuelven a quedar dos círculos unidos por el centro. Voy a pasar el estambre por encima de lo que ya había tejido de esta parte. Vean cómo estoy girando este motivo. Ahora vamos a tejer una cadena y dentro del primer anillo o del primer círculo voy a hacer lo mismo que tejí aquí, 3 medios puntos, 3 cadenas, 3 medios puntos. Y todo esto lo voy a tejer acá en el otro círculo. 3 medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos. Paso el hilo por encima del tejido y hago un punto deslizado en el primer punto que tejí en este segundo motivo. Ahora una cadena y voy a repetir el punto que hice en el centro de los dos círculos. Una cadena, cargo el gancho, levanto el centro, saco un punto, cargo el gancho y saco otro punto. Cierro todos los puntos juntos. Y repito lo que hice aquí, 6 cadenas, un punto deslizado en ese punto que tejí en medio de los dos círculos, 6 cadenas nuevamente, en el mismo punto un punto deslizado, paso el estambre por encima de lo que ya tejí y en el primer círculo vuelvo a tejer lo mismo que acá, 3 medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos.
Lo mismo que tejí aquí, voy a tejer en el otro círculo. Tres medios puntos, 3 cadenas y 3 medios puntos. Paso el hilo por encima de lo que estoy tejiendo y hago un punto deslizado en el primer punto que tejí en este tercer motivo. Vamos a tejer así hasta tener 6 motivos en total. Así debió quedarles esta pieza. Solo hay que acomodar cada uno de los lados de cada motivo. De modo que queden alineados. Y solamente hay que apretar un poco de esta manera para que forme la punta. Aquí la muestra, les repito, es en estambre, pero ustedes debieron tejer en el hilo metálico dorado, que es muy delgadito. Para armar van a necesitar para cada espiga un par de mondadientes. Aquí yo les voy a mostrar con varillas para brocheta porque esta pieza es muy grande. Entonces lo que tienen que hacer es colocar en cada uno de los lados una varilla. De esta forma. Entonces eso les va a ayudar a darle la separación que ustedes quieran. Y una vez que terminen, las van a deslizar más o menos así. Aún se ven, pero no sobresalen. Aquí se ve esto muy grueso, pero recuerden que son mondadientes. Entonces, del mismo hilo con el que tejieron, van a enrollar en esta parte para formar el tallo o la patita. Esto nos va a ayudar a colocarlos a la hora de pegarlos o de coserlos en el servilletero y que no se deslicen, no se muevan hacia los lados. Ya deben quedar así como los acomodamos, sin que se muevan. Vean, este está tejido en color beige y es otro tipo de hilo, pero así les debe quedar de finito. Entonces, para decorar, vean cómo queda la uva muy pequeña. La pegué en el centro, como de la mitad hacia arriba, y en los extremos las dos espigas doradas. Sobre el moño que ya habíamos hecho le coloqué una flor morada de papel, y ya sea que quieran decorar solo un lado o los dos, o pegar solamente las uvas de un lado y las espigas en el otro, colocando moño en ambos lados. En el salero dejamos pendiente la decoración y colocamos solamente listón morado y verde para que haga juego con los tonos de la uva, y la misma flor de papel encima. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.